Bueno, después de disfrutar este periodo de adoración y alabanza, permítame compartir una palabra que tiene que ver con algo que Dios colocó en nuestro corazón, el corazón de mi esposa, en mi corazón, referente a esta Pascua, ¿no? Nos enfrentamos ahorita a un tiempo especial. Generalmente en el mundo cristiano y en el mundo judío se celebra el Pesaj o la Pascua, que es una celebración de raíces hebreas para el pueblo de Dios, que tiene una connotación increíble para nosotros como cristianos. Y es la semana donde nuestro Señor se convirtió no solamente en el protagonista de la Pascua, sino en el Cordero de la Pascua y nos da salvación. Ese Pesaj o esa Pascua representa literalmente la salvación que Dios trae a su pueblo. Y no hay nada más oportuno que poder recordar que nuestra salvación en todas las áreas de nuestra vida viene de Dios. Así que le invito a que podamos entender y poder comprender más sobre este tiempo de visitación. Hay un cumplimiento en lo que normalmente se llama el Domingo de Ramos, que en Latinoamérica se celebra de esta manera, pero es el inicio de la Pascua, que bíblicamente se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el inicio de la semana de Pascua, tiene unas verdades y quería hacer un imaginario más o menos. Nosotros, la generación de los 70 o los 80, tuvimos que ver unas formas de escuchar las grabaciones en las grabadoras grandes que usted tal vez recuerda. Los que son jóvenes no se acuerdan, de pronto ahorita colocamos una imagen especial para que usted pueda ver cuál era la forma que nosotros escuchábamos las grabaciones que se hacían en aquel entonces. Pero si pudiéramos haber tenido a alguien que nos escribiera los audios de esa entrada triunfal, creo que podíamos acercarnos al pasaje. El pasaje que voy a mostrarles hoy es un pasaje que habla acerca de la visitación de Dios. Es un pasaje bíblico donde el escritor está contándonos lo que oyó y lo que vio. Así que es como un relato especial de una grabación donde vamos a mirar tres voces en una visitación de Dios. Tres voces en una visitación de Dios. Y prepárate porque Dios va a visitar tu casa donde tú estás. El Señor va a venir de una manera sobrenatural. Ahora, el texto que vamos a acercarnos está en Lucas capítulo 19. Y quiero leer una expresión desde el versículo 41 al 44. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que no nos sorprenda este tiempo sin conocer el tiempo de la visitación de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Ahora, ¿qué es un tiempo de visitación? Un tiempo de visitación es un tiempo donde la presencia de Dios va a descender. Es donde las personas van a tener una experiencia con Dios, no de que alguien le cuenta que Dios existe. No tiene que ver solamente con algo que va a la mente o al conocimiento, no solamente al corazón. Es una experiencia tan real del mundo espiritual, de la grandeza de Dios, que las personas que experimentan eso no tienen otra opción sino de abrazar y creer y enamorarse del Señor. Un tiempo de visitación es un tiempo de sensibilidad. Pero también, si no entiendo el tiempo de la visitación, pueden haber consecuencias. Puedo dejar pasar ese periodo de tiempo y puedo dejar de obtener aquello que Dios ha planeado en una visitación para nosotros. Ahora, le hablé de tres voces. La primera voz que vemos aquí es la voz de los discípulos.
Los versículos anteriores nos dicen en el capítulo 19 de Lucas, versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La primera voz que aparece aquí es la voz de los discípulos matetes, que significa ahí en el griego discípulo, seguidor, alumno, aprendiz. Y creo que hay que tener una gran diferencia entre la voz de un creyente y la voz de un discípulo. Muchas personas creen en Dios, muchas personas tienen una fe en Dios, pero no son discípulos. El discípulo se diferencia del creyente porque el discípulo quiere obedecer, porque el discípulo se convierte en un aprendiz, o nos convertimos en un aprendiz del Señor. Queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El creyente simplemente se conforma con creer. Una pregunta reflexiva que debemos hacernos es: ¿qué soy? ¿Soy un discípulo? ¿Vivo como un discípulo o como un creyente? Recuerda que la Escritura nos llama a ser discípulos y no creyentes. ¿Crees en Dios?, dice Santiago. Pues bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. No es un asunto de creer, es un asunto de vivir, de caminar, de seguir sus huellas. Y creo que es el llamado de Dios para nosotros en esta visitación, que podamos ser discípulos. Ahora, ¿cuál es la voz de los discípulos aquí? Es una voz de alabanza. La Biblia dice gozándose, y los discípulos gozándose. Esa palabra gozándose viene de una raíz de la palabra gracia, charis, que significa alegría por su gracia. Ahora, un discípulo entiende que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor que no merecemos. Es un regalo del cielo. La gracia que nos da salvación. La gracia que nos dice que no son mis obras, sino es su amor hacia mi vida. Es lo que Él ha hecho por mí. Ahora, un discípulo entiende el regocijo de la gracia. Y quiero que hoy puedas percibir esto. Puedas percibir el regocijo de la gracia, y es el gozo de saber que aún en medio de cualquier dificultad tenemos la gracia de Dios, y hoy es tiempo de regocijarnos en Él. Así que es una voz de alabanza. Una voz de alabanza es una voz de adoración, es una voz que exalta su nombre, es una voz profética. Los discípulos también, porque ellos empezaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Así que es una voz profética, es una voz que empieza a contarle al mundo a grandes voces. Es un momento donde no se quedan callados. La palabra grandes aquí es una palabra griega que es megales, que es la misma palabra que aparece cuando Jesús calma la tempestad. Recuerda el pasaje cuando se levanta una gran tempestad, dice la Escritura, ellos iban rumbo hacia la región de Gadara, donde iba a haber la liberación de un endemoniado gadareno, ¿no? Iban ellos hacia la región de Gadara y se levantó una tormenta que fue oposición para que no llegaran allá. Es una tormenta de indicios de oposición espiritual, satánica. Pero ahí se levanta esa tormenta, una gran tormenta, aparece la palabra megale. Pero también después dice que Jesús se levanta y reprende a la tempestad. Esa reprensión es la misma forma como Jesús reprende a los espíritus, a los demonios. Y ahora Jesús reprende esa tempestad y le dice: calla y enmudece. Y aparece de nuevo la palabra megale, que significa y vino una grande bonanza o una gran calma. Y esa misma palabra aparece aquí. Es la misma palabra de grandes voces. Creo que llegó el tiempo de que los discípulos levantemos grandes voces, una gran voz que se escuche que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios glorioso, que la única forma de poder seguir adelante es con la ayuda de nuestro Señor. Así que es una voz profética. Yo estoy declarando sobre tu vida que te conviertes en un profeta en tu casa. Te conviertes en un profeta en tu trabajo con tus amigos. Un profeta no es aquel solamente que habla acerca del futuro. Un profeta es aquel que declara el mensaje de Dios. Así que cuando tú compartes el evangelio, cuando hablas a otros, cuando recibes lo que Dios te coloca en tu corazón,
hay una acción profética del Espíritu Santo que se está colocando sobre ti. Y hay una unción especial que cae sobre ti en esta hora para que empieces a hablar las maravillas de Dios, porque en tu vida hay una voz profética. Así que la voz de los discípulos es una voz de alabanza, es una voz profética y es una voz de la revelación de Dios. Ellos empezaron a cantar diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es una revelación de quién es Dios. Ahora, yo quiero que podamos escuchar esa voz. Es la voz que, para que venga esa visitación, recuerda el texto al final dice, porque no conocieron la visitación. Para que venga esa visitación que estaba en este pasaje, tenemos que ser discípulos que levantemos nuestra voz. La segunda voz que aparece aquí es la voz de los fariseos. Ahora, los fariseos en el versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, cállales porque nos fastidia lo que están diciendo. Cállales porque nos incomoda lo que ellos están hablando, lo que ellos están declarando. Cada vez que tú levantas tu voz, cada vez que empieces a caminar con el Señor, siempre va a aparecer la oposición. Van a aparecer voces contrarias. Van a decir: ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a volver fanático? ¿Vas a volverte religioso? X o Y. Y esto no es un asunto ni de fanatismo ni de religiosidad. Es un asunto de revelación y de caminar con Dios. De caminar personalmente en una relación profunda con el Señor. Ahora, la voz de los fariseos siempre van a aparecer allí. Voces que te van a impedir que puedas continuar tu camino de búsqueda de Dios. Algunos se van a reír porque estás leyendo la Biblia y antes no te veían. Algunos se van a reír porque escuchas alabanzas que antes no escuchabas. Algunos se van a reír porque te encierras aparte en tu cuarto a orar y antes no lo hacías. Pero no importa, porque tú y yo entendemos que estamos en un tiempo de visitación de Dios. Y la tercera voz, y tal vez la más importante, es la voz del Señor. ¿Qué dice el Señor? El Señor le responde a los fariseos de una manera increíble. Le dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, había un momento de emoción en el Señor. El Señor está descendiendo del Monte de los Olivos para entrar a Jerusalén. Recuerde que es el inicio de Pascua y es la entrada triunfal. Es un evento profético que estaba profetizado en Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene, humilde, montado en un pollino, en un asno. Y ahí estaba el evento de Zacarías 9:9 cumpliéndose en Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Rey, Jesús. Por eso los discípulos dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mientras está en ese asunto, los fariseos le dicen: cállalos. Y el Señor dice: esto no lo calla nadie. Esto, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y creo que el tiempo de visitación que el Señor va a traer, vas a escuchar no solamente la voz del Señor, sino que si nosotros callamos, si nosotros no hablamos, el Señor hará hasta que las piedras hablen. Hasta personas que no son discípulos, sino solamente creyentes, levantar su voz y decir: solo de Dios viene nuestra salvación. No es casualidad que aún presidentes de varias naciones de nuestro continente hayan levantado el clamor diciendo: solo Dios puede ayudarnos. Aún, eso es el texto, aún las piedras hablarán. Hay una señal de la visitación de Dios. Preparémonos, porque viene un tiempo especial. Ahora, la voz del Señor es la voz que anuncia esa visitación y que revela el corazón del Señor. Ahora Jesús está mirando Jerusalén y en el versículo 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y aquí cambia todo el asunto. Ahora el Señor está mirando Jerusalén y sus entrañas, su corazón se conmueve. En la visitación de Dios nosotros conocemos Dios se revela sus sentimientos. Dios revela su dolor. Dios revela que su pueblo no está entendiendo. Y creo que este tiempo, más que un llamado de juicio a las naciones, esto es un llamado de juicio a nosotros como iglesia.
Es un llamado de parte del Señor a sacudirnos. Es un llamado de disciplina para decirnos, ustedes tienen que colocar su mirada en lo que es esencial. Están muy distraídos en muchas cosas. Están buscando otros escenarios que no son los que yo los he mandado a hacer. La iglesia había caminado y estaba caminando frente a un rumbo muy peligroso de entrar en escenarios que no le corresponden y que no están alineados con lo que Dios nos ha dicho que somos. Somos su pueblo, somos nación santa, pero somos reyes y sacerdotes. Y recuérdate que la parte de reyes y sacerdotes, la traducción correcta sería un reino de sacerdotes. El énfasis no está en los reyes. Muchas personas, si escuchaba usted muchas prédicas, tú eres un rey. Nos gusta la parte del rey, de gobierno, de establecer, pero el énfasis no está en reyes, está en sacerdotes. Significa portadores de su presencia, portadores de su gloria, ministros que enseñan la palabra, ministros que enseñan justicia, ministros que comunican las verdades del evangelio. Así que tenemos que volvernos al camino. Ahí el Señor está hablando y diciéndonos, hay algo que me duele. ¿Qué estará viendo el Señor en nosotros? Pensemos esto. Pensemos que usted y yo somos una Jerusalén. Somos Jerusalén. Y ahora el Señor nos está viendo. ¿Qué pensará el Señor de nosotros? ¿Será que está viéndonos y estamos causándole alegría a Él? ¿O será que tal vez en el silencio llora porque no estamos entendiendo cuál es el tiempo de la visitación? Es una reflexión que debemos hacer esta mañana. Ahora, no solamente la voz del Señor tiene esa visitación que revela su corazón, sino que también es una visitación donde hay conocimiento. Y aquí quiero hacer un ejercicio, porque las palabras que vienen son unas palabras proféticas específicamente sobre Israel. O sea, entender por qué Jesús está diciendo lo que dice, para entender qué es lo que me está diciendo. Es un principio hermenéutico. Ahora, el Señor mira a Jerusalén y dice, si conocieres el día, al menos tu día, si lo conocieres, si conocieres tu día. Y creo que tú y yo necesitamos conocer este día. Y Jerusalén está teniendo un problema porque no está conociendo el día. Ellos están gozosos porque esperan un Mesías político. Y muchos de los que están gritando allí, bendito el que viene, hosana en las alturas y todas estas expresiones, solo unos días después están gritando, crucifíquenle. Él no es el que nosotros estamos esperando. Preferimos a este ladrón Barrabás que a Jesús. Es el corazón del hombre que cambia, nuestro corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero ¿quién lo conocerá? Pero permítame ir finalizando este pensamiento de esta manera. Ese conocimiento genera un tiempo. Si conocieses el día, ese conocimiento del día, es una palabra que expresa un espacio de tiempo desde el amanecer hasta el atardecer. O sea, si conocieres la ventana de tiempo que se te abrió. La palabra griega es emera, que significa ese día. No aparece kairos ni cronos, sino que aparece emera. Si conocieres ese día, y conocer ese día es entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Conoce este día. Este es el tiempo que el Señor tiene. Hoy, domingo, este es el tiempo que Dios tiene para ti. Ahora, le dice que si no conoce ese tiempo, por cuanto no conocieron ese tiempo, entonces vendrían días difíciles, días terribles. Esta profecía que está en el versículo 43 y 44 se cumple en el año 70, cuando Jerusalén es sitiada por el Imperio Romano tras una rebelión. Y el general Tito toma Jerusalén y la sitia, y hay muerte, y los que están en la ciudad sufren de una manera terrible. Se cumple la escritura, dice, no quedará piedra sobre piedra. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos o de las lamentaciones, que hasta hoy está en Jerusalén, que fue el muro que dejaron los romanos para colocar el toldo para protegerse del sol. Lo único que quedó, porque había el rumor que el templo los cimientos del templo estaban fundados sobre piedras preciosas y sobre oro. Es lo único que quedó. La profecía que el Señor dijo se cumplió unos años después, porque todo lo que el Señor dijo se cumple y se cumplirá.
Y termina diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Ahora, si conozco el tiempo de la visitación, que es el inverso a la profecía, podría decir que entonces si conozco el tiempo tendré paz. Si conozco el tiempo tendré libertad, seré libre de mis enemigos, seré libre de la calamidad. Y creo que necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa. Ha llegado el tiempo de Dios en este domingo de Pascua, en este domingo que iniciamos esta semana, este domingo donde vamos a estar hablando y recordando muchas cosas acerca del Señor. Que no sea simplemente un acto de creer, sino que sea un acto de convertirnos en discípulos. Aquel que dijo estas palabras es alguien que prometió que regresaría por nosotros. Y no podemos quedar. Tenemos que estar listos, caminando, comunicando, predicando, enseñando este evangelio. Así que si hoy todavía no sabes si eres creyente o discípulo, repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu amor. Te pido perdón por todos mis pecados. Abro las puertas de mi corazón para que entres y seas mi único Rey y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo por primera vez, significa que ahora no eres creyente, eres un discípulo. Y la visitación de Dios va a llegar a tu vida. Ahora, ahí donde están en familias, quiero que tómense de las manos. Y voy a hacer una oración para que la visitación del Señor venga sobre tu vida. Ahí donde estás. Si estás solito, levanta tus manos ahí. Si estás solito, dile, Señor, yo necesito una visitación tuya sobre mi vida. Padre, en esta hora, yo creo en esta palabra. Yo creo, Señor amado, que tu Espíritu Santo está aquí conmigo y está ahí con cada uno de tus discípulos, de tus hijos. Y en el nombre de Jesús yo declaro una visitación tuya sobre ellos. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo sobre Margarita. Gracias, Padre. Recibe esta palabra, recibe esta unción en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre, por tu unción que está tocando vidas. Se rompe toda oposición, se rompe todo lo que el enemigo ha querido colocar para atar tu vida. En el nombre de Jesús declaro una palabra de libertad. En el nombre de Jesús declaro que la gloria de Dios llega a tu casa, llega ahí donde está. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por bendecir. Viene un tiempo de visitación tuya. El cielo se abrirá, la gloria tuya caerá para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso tiempo. Así que le invito a que coloque atención a unos anuncios que tenemos, que son muy importantes, porque el día de mañana comenzamos nuestras escuelas. Son escuelas de formación. Usted, si quiere tener más información sobre nuestras escuelas virtuales, por supuesto, estaremos dando clases a través de una plataforma tecnológica y usted puede matricularse. Así que ahí usted va en los anuncios a ver dónde puede inscribirse y poder compartir con nosotros. Voy a tener el privilegio de dar el nivel de discipulado, de discípulos. Voy a ser su maestro de este nivel. El maestro de nivel de servicio cristiano va a ser el hermano Alexander. De nivel de liderazgo, la pastora Jenny Liliana, directora del seminario bíblico. Y el nivel de la global va a estar la pastora Ismaria de los Estados Unidos dictando este nivel. Así que bendiciones. Nos vemos. Recuerden el altar familiar y coloquemos atención a estos anuncios. Bendiciones.